buscan en el chat. Así que bienvenida y muchas gracias por esta charla y te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me han pedido que venga a hablar con ustedes de la implementación de esta ley Karin. Y la idea es hacer algo un poco distinto, un poco más a nivel académico y a nivel de ejercicio profesional, y salir un poco de las discusiones que hemos estado teniendo habitualmente respecto de qué se trata la ley, qué conductas invoca, y de que hagamos un ejercicio de entender que esta ley es una realidad evidente. Tenemos 3 meses de su implementación, ha sido acogida por las personas, se ha instalado como una conversación necesaria, obligatoria en las empresas, en el sector público, para las personas que tienen trabajadoras de casa particular, o sea, una ley totalmente transversal, y da cuenta de eso datos específicos, que es básicamente que tenemos un ingreso sobre 4.000 denuncias en la inspección del trabajo a nivel mensual desde la entrada en vigencia. Un 87% de ellas son ingresos de denuncias por acoso laboral. Y si uno hace un comparativo con el año 2023 de información sobre ingreso de denuncias, el número 4.000 era un número anual, no un número mensual. Por lo tanto, el impacto está siendo real y tiene, al parecer, mucho tiempo más por seguir teniendo este gran impacto. Entonces, ¿cuál es el objeto de la exposición que les vengo a presentar hoy día? Es que discutamos sobre 4 puntos, 4 en específico, a los que se han visto enfrentados tanto los empleadores, cuando en los WhatsApp, en todas partes, también la inspección del trabajo, como lo ha hecho constatar a través de sus informes, de sus dictámenes, de sus ordinarios, y humildemente proponer un debate de una serie de situaciones que la ley no resuelve y otras que estamos próximos a enfrentar, que todavía no hemos enfrentado porque vamos recién a empezar judicializaciones con motivo de esta ley. En lo que pueden ver en pantalla se señalan los 4 puntos que me gustaría hoy día presentarles. El primero se refiere sobre la externalización de los procesos investigativos. Y esto tiene una discusión a nivel académico sin perjuicio de que a nivel práctico la realidad es otra. ¿Qué es lo que se ha suscitado? La discusión ha versado sobre la posibilidad de que terceros externos a la empresa puedan seguir y llevar y realizar investigaciones por parte de empleadores. Y para eso, lo primero que tendríamos que tener en consideración es qué es lo que dice la ley. Y en ese sentido, el artículo 211C, en su inciso final, establece que el empleador tiene que designar preferentemente a un trabajador que cuente con formación en materias de acoso, de género o en derechos fundamentales. Eso lo ratifica el reglamento también del Ministerio del Trabajo. Y frente a eso, frente a esta normativa, se han posicionado 2 posturas. Una que tiende a indicar que estos externos investigadores no podrían realizar estas investigaciones por tratarse esta comisión destinada a investigar este hecho de una comisión especial en los términos que establece el artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución, y que, como todos saben, indica que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señala la ley o que se haya establecido con anterioridad a la perpetración del hecho. Para poder entender el alcance de esta postura, creo que es fundamental someter a discusión y entender cuál es la función y el alcance que tiene un investigador dentro del marco de la ley Karin. ¿Es el investigador el llamado a juzgar en los términos de un juez o un tribunal? La ley no lo dice. No dice cuando tenemos que tomar una decisión en una investigación si hay que utilizar un criterio de sana crítica. No se atribuye las facultades de un tribunal, pero tampoco se indica cuáles son. Entonces, lo que habría que primero dilucidar es qué es lo que va a hacer este investigador. Y podríamos entender que el investigador lo que va a hacer siempre es proponer medidas,
correctivas, proponer sanciones, al igual que lo realiza la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo no toma la decisión finalmente del despido de un trabajador o de la aplicación específica de una sanción, sino que lo que se hace es proponer medidas. Y desde ese punto de vista, en definitiva, el que va a ejercer el poder disciplinario y el de mando al final respecto de ese trabajador que está envuelto en una investigación, siempre va a ser el empleador y no va a ser el investigador propiamente tal. Entonces, desde ese punto de vista, lo que podemos ver es que quizás dentro del alcance de esta interpretación, podría ser que el investigador no esté dotado de las facultades de juzgar propiamente tal, y por lo tanto podría quizás sobreponerse esa postura, entendiendo los alcances de las funciones del investigador. Ahora, por otra parte, la Dirección del Trabajo, a través de un dictamen que es el 362-19, o sea, /19, de 7 de junio del 2024, y el ordinario 497 del 2024, que es de fecha de 31 de julio, ha señalado que en materias de acoso sexual y en materias en general, porque uno lo hace referido solo a acoso sexual y el otro lo realiza de forma general, dice que no existe una razón para excluir de los procedimientos la intervención técnica de terceros especializados, en la medida que esa asistencia permita siempre dar debido cumplimiento a lo que establece la Ley 21.643. Y, sobre todo, considerando la complejidad de algunas materias que pueden existir. Entonces, en ese sentido, pareciera que lo que la ley nos está exigiendo es que sí o sí, en los procedimientos investigativos y quién va a realizar la investigación esté suficientemente regulado en el respectivo reglamento interno de orden, higiene y seguridad, según corresponda, y siempre teniendo en consideración, dice la Dirección del Trabajo, que a pesar de que hay un externo, siempre la entidad externa no va a modificar, no va a excluir, ni va a aminorar en ningún caso la responsabilidad de la empresa que va a estar involucrada. Ahora, en este mismo sentido, los profesores Lizama y la profesora Rebeca Zamora, que ha lanzado un libro hace unas pocas semanas, ha señalado que en términos de profesor Lizama, este instructor que está a cargo de la investigación puede ser un trabajador o una empresa de servicios externa de carácter especializado. No es motivo de esta charla hablar a qué se refieren con especializados, ni tampoco referirnos a cuando la Dirección del Trabajo dice que las personas que hacen las investigaciones tienen que tener certificaciones emitidas por entidades educativas reconocidas. Pero lo que sí es cierto es que desde un punto de vista jurídico habría un reconocimiento para los investigadores externos en el ejercicio de sus facultades investigativas, siempre que las facultades de mando y de disciplinaria se mantengan en el empleador, y asimismo hay una realidad que la Dirección del Trabajo la vio, la sabía antes de la implementación de la ley, y es que el número de denuncias ingresadas no iba a ser suficientemente no se iba a poder trabajar de manera eficiente y eficaz respecto de la cantidad de denuncias que iban a recibir, y hace este reconocimiento o este salvavidas a estos externos para que también entonces puedan prestar ayuda en estos casos y al final del día obtener una efectiva resolución de los mismos. En segundo lugar, otra discusión que se ha planteado es respecto, y que está ahí también señalada, es respecto del tratamiento que deben tener las denuncias anónimas con motivo de los procedimientos investigativos de la ley Carín. En este sentido, el Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo y el reglamento han sido contestes en señalar que no va a ser posible iniciar un procedimiento investigativo de una denuncia que sea ingresada de forma anónima. ¿Esto en qué se funda? Primero, en el artículo 211C, que dice que dentro de los requisitos de la investigación interna se tiene que garantizar a ambas partes ser oídas, para que ambas partes puedan fundamentar sus dichos.
Y en ese mismo sentido el reglamento, en el artículo 11, en la letra A, dice que se debe identificar específicamente al denunciante y al denunciado. Entonces, vemos que en materia de ley Karim es distinto el tratamiento que existe, por ejemplo, respecto de los denunciantes anónimos o las intenciones conocidas como los whistleblowers, en los que sí se permite el anonimato, porque muchas veces el bien jurídico que ahí se trata corresponde a un sujeto indeterminado o respecto de un hecho que no tiene directa relación con el trabajador, sino, por ejemplo, con respecto a la comisión de un delito específico u otra materia. Y en ese sentido, entonces, tenemos que tener claro que esta prohibición, en opinión de esta expositora, para aplicación de ley Karim es absoluta. ¿A qué se refiere eso? O sea que cuando nos enfrentemos frente a denuncias anónimas, a pesar de que puedan tratarse de alguna de las conductas establecidas con motivo de la ley Karim, estas no podrían ser tratadas bajo estos procedimientos. Distinta es la opinión de la profesora Rebeca Zamora, que establece que esta prohibición no debería ser absoluta, sino que debería ser en pos de proteger también al denunciante y especialmente cuando existen temor a represalias, por ejemplo, señala ella. Y en ese sentido, en mi opinión, y desde este punto existe una discrepancia que siempre son útiles para los debates, es importante que la ley nunca se olvide de proteger al denunciado. O sea, la ley Karim no protege muchas veces debidamente al denunciado, como sí lo hace con el denunciante, y no hay que olvidar que gran parte de los procedimientos de denuncia, el denunciado también corresponde a un trabajador, respecto del cual el empleador también tiene deberes de protección. No hay que olvidar que muchas veces las denuncias son entre trabajadores y al final del día el empleador resulta un mediador de un conflicto entre ellos. Y la vigencia de los derechos fundamentales rige tanto para el denunciante como para el denunciado y es importante siempre dar protección a ambos. Ahora, en este sentido, esto que no pueda aplicarse ley Karim no quiere decir que el empleador no pueda hacer nada en esta materia, sino que en este punto es importante entender que el empleador no se encuentra circunscrito de forma limitada a las normas de la ley Karim, sino que nosotros formamos parte de un gran conglomerado de normas donde sí hay una norma de gran trascendencia que sí pasa a aplicar acá y que corresponde al artículo 184 del Código del Trabajo, que establece, como todos sabemos, este deber de protección de la vida y salud de los trabajadores a través de mecanismos que sean eficaces. Lo cual entonces significa que el empleador, si bien en muchos casos que existan denuncias anónimas, no va a poder estar posibilitado de activar el procedimiento propiamente de ley Karim, sí va a poder hacerlo en virtud del artículo 184, por ejemplo, realizando encuestas de clima laboral, o tampoco existe ningún impedimento de que paralelo a los procedimientos por denuncia de ley Karim se investiguen también denuncias o reclamos en procedimientos generales de investigación que permitan al final del día mantener en resguardo la obligación de protección eficaz de la vida y salud de los trabajadores, pero sin pasar a llevar la normativa expresa que prohíbe finalmente las denuncias anónimas con motivo de esta ley. Como tercer punto que se quiere presentar, y la idea es poder presentarlos todo esto y que después podamos, a través con Sergio, de generar este debate, es respecto de las facultades del empleador o de la inspección del trabajo, en su caso, para poder recalificar denuncias. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué establece la ley Karim propiamente tal? La ley dice, mire, usted en sus procedimientos tiene que, en sus protocolos de prevención, lo que usted tiene que hacer, y como decía el profesor Arab en las jornadas que se realizaron en Puerto Montt el fin de semana pasado, no vamos a aplicar de forma estricta este principio, esta normativa que señala que la ley se entiende entendida por todos, sino que dice, mira, sabes que nosotros vamos a ir un paso más allá y vamos a tener que capacitar a los trabajadores en estas materias. Sin perjuicio de eso,
yo creo que quizás a muchas de las personas que ejercen y que están oyendo esta charla, les ha pasado que se han enfrentado a denuncias donde los hechos no han sido bien calificados por los trabajadores. Por ejemplo, que un trabajador establezca que aplica el procedimiento de ley Carín cuando en circunstancias se trata de otro tipo de conductas que no activarían en principio este procedimiento. O que, por ejemplo, un acoso sexual sea calificado como un acoso laboral. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta ahora? De acuerdo, si nosotros miramos desde el mundo del empleador propiamente tal y vemos qué está haciendo, por ejemplo, la inspección del trabajo, según datos que se entregaron por la misma inspección, si uno ve las denuncias que se ingresaron entre el 1 y el 31 de agosto del 2024, se registran 4.843 ingresos, de los cuales 996, o sea, casi 1.000, no pasaron el proceso de precalificación que tiene la Dirección del Trabajo. Entonces, la pregunta del millón es si la Dirección del Trabajo y los empleadores tendrían facultades para recalificar una denuncia. Porque pareciera que la ADT sí se está atribuyendo en este momento estas calificaciones, redirigiendo, por ejemplo, denuncias al empleador o dejando sin efecto y señalando que denuncias son improcedentes, in limine, o sea, sin conocer el fondo del asunto propiamente tal. Un ejemplo que presentaba el profesor Arredondo a raíz de esto mismo era en el contexto de una derivación que se hizo una denuncia por ley Carín a la Inspección del Trabajo. La inspección devolvió el conocimiento al empleador señalando que esto no se trataba de una de las conductas imputadas por ley Carín, sino que correspondía más bien a un comportamiento incívico. Ustedes saben que el comportamiento incívico está incorporado a través del suceso y definido también a través de eso, y señala como fundamento la autoridad que para dejar sin efecto o para poder reenviar esta derivación lo hacen en base al principio de razonabilidad y un criterio lógico y de congruencia. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es qué es lo que nos dice la ley. ¿Hay alguna normativa expresa que nos permita quizás poder considerar una recalificación? Si uno revisa la ley y uno revisa los dictámenes, lo que se establece es, y de lo que se habla, es sobre las denuncias inconsistentes. Y entendiendo por denuncia inconsistente las que carecen al final del día de elementos suficientes para poder comprender la misma o comprenderla de forma integralmente. O sea que le falta, tiene alguna deficiencia. Y frente a eso, lo que se dice es, usted como empleador lo que tiene que hacer es establecer en sus marcos de protocolos de prevención todas las medidas necesarias para que cuando usted se enfrente a esta situación pueda ser salvada. Pero nada dice respecto de la posibilidad que yo tengo o no de recalificar al final del día una denuncia. Solo habla de cómo podemos arreglar de cierto modo, ayudar a que se arreglen y dejar la admisibilidad siempre de estas denuncias. Y luego, después de que se termine el procedimiento investigativo, ver si efectivamente era procedente o no, conforme a la ley, conforme a la sanción, etc. Sin perjuicio de eso, hay un dictamen, el número 362/19 del 7 de junio del 2024, que dice algo que puede servirnos para clarificar esta situación. Y dice que si bien las denuncias van a ser recibidas conforme a la materia que indique la persona denunciante, se plantea en el caso en que se recibe una denuncia por acoso sexual y dice, mira, ¿sabes qué? Se realiza la investigación y luego de realizada la investigación, o sea, en ningún caso una precalificación como lo está haciendo en este minuto la Inspección del Trabajo, se determina que la conducta no es constitutiva de acoso sexual, pero sí, por ejemplo, se configuran hechos para tipificarlo como un acoso laboral o un acoso sexista u otro. Dice ahí el dictamen que el empleador
siempre tiene que continuar con el procedimiento, o sea, en principio no podríamos dejar o sacar de admisibilidad algo, pero podemos dejar constancia de esas circunstancias en el respectivo informe y se pueden proponer medidas y sanciones realmente acordes a la conducta que se constató. Entonces, en ese contexto, pareciere, porque esto todos son planteamientos para enriquecer el debate, no son verdades en ningún caso, pareciera que el empleador sí podría recalificar una denuncia y si uno lo ve desde un punto de vista doctrinario, sobre todo también considerando un principio rector del derecho al trabajo, que es este principio protector, para entregar la debida protección y para también realizar la correlativa sanción. O sea, lo que la ley no se pone en el caso, pero tampoco es el objetivo de esta ley, si uno ve la historia de la ley, es que no se deje al final del día de adoptar una medida porque hubo un error de calificación. O sea, no podría yo en principio decir, mira, ¿sabes qué? Ellos la persona lo catalogó de acoso laboral, pero yo veo que en verdad esto es otro tipo de conducta, es un acoso sexual, pero como la persona al final denunció mal, yo voy a dejar fuera este procedimiento. Porque al final del día eso significaría generar impunidad y ese nunca ha sido el objetivo tampoco de esta ley, sino que el objetivo es una efectiva y una debida protección de la persona que denuncia. Finalmente, y como último punto que les quiero venir a presentar, y que ya se han empezado a escuchar algunos debates y que estamos próximos a empezar a debatir sobre esto, es respecto de la carga de la prueba en caso de despido con motivo de la ley Karin. ¿Qué es lo que dice? Y aquí vuelvo al texto porque es importante partir de la base siempre de la normativa. ¿Y qué es lo que dice la ley al respecto? El artículo 211, en la letra E, en su inciso cuarto, dice que el trabajador despedido podrá impugnar esa decisión, o sea, la decisión del despido, ante un tribunal competente. O sea, eso no existe discusión. Claramente todos tenemos derecho a pataleo al final del día en un tribunal. Pero lo que sí dice la normativa y agrega después, dice, para ello tiene que rendir en juicio las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos o los antecedentes contenidos en el informe del empleador o en el de la inspección del trabajo que motivaron el despido. Entonces, acá haciendo un ejercicio y aquí que conversando con otras personas que también se dedican y que han estado en implementación de esta ley, lo que uno tendría que recordar entonces son las reglas generales en la normativa laboral en caso de un despido injustificado, indebido o improcedente. Y en ese sentido se establece que siempre la carga de la prueba de ese despido, por regla general, entonces nosotros entendemos que en estos casos recae en el empleador. Pero pareciera que esta norma, cuando lo leemos y decimos que el trabajador va a tener que rendir en juicio las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos, pareciera que esta norma al menos está incluyendo un nuevo requisito probatorio en los casos en que los despidos tengan como fundamento un procedimiento investigativo con motivo de la ley Karin. ¿Por qué se dice esto? Porque tenemos que siempre no perder de vista que si bien los procesos investigativos pasan a través de un procedimiento después ante la Dirección del Trabajo, ante la Inspección del Trabajo, lo que hace la Inspección del Trabajo es verificar que existe una congruencia entre el informe y las conclusiones, pero en ningún caso va a blindar el informe ni menos el fondo del mismo. Entonces, lo que cabría preguntarse es, ¿qué va a pasar cuando haya un juicio de despido injustificado? Hay una inversión de la carga probatoria, hay ahora dos partes y cada uno va a tener que probar lo suyo. Y en ese sentido, justamente con motivo de
la celebración del libro de la profesora Rebeca Zamora, se discutió un poco este tema y algunas personas del panel en esa oportunidad señalaron que no habría mayor discusión porque la norma habla de cuestionar esa decisión del empleador, de acreditar los hechos, y los hechos estarían contenidos en la carta. Y por lo tanto, al estar contenidos los hechos en la carta y el procedimiento investigativo va a estar muchas veces contenido en esa carta, el trabajador al final del día no tendría un deber de probar, sino que pasaría, como siempre, la carga de la prueba al empleador. Pero hay que tener en consideración qué es entonces lo que tendría que probar el trabajador despedido. Y esa es la pregunta del fondo. Y teniendo en consideración que el trabajador despedido tendría que probar algo, se abren dos grandes opciones. Primero, la primera opción es que el trabajador tenga que probar el incumplimiento de obligaciones del empleador en la investigación o la falsedad de los hechos imputados en la investigación y que se concluyen en esta como verdaderos. Dependiendo qué es al final del día lo que el trabajador se determine qué es lo que tiene que probar, en el primer caso regiría la norma de la prueba, de la carga de la prueba que al final establece el Código Civil, o sea, que prueba lo hecho el que los alega. Pero respecto del segundo caso, si habláramos de la falsedad de los hechos imputados, estaríamos obligadamente tendríamos que obligadamente remitirnos a lo que establece el artículo 211E y pareciera entonces que quizás podría haber una inversión de la carga de la prueba o al menos una imposición para ambas partes para tener que probar ambas en el juicio distintas posiciones. Dicho eso, la, la discusión no está zanjada, no tenemos hasta el momento judicializaciones con resoluciones y por lo tanto vamos a tener que esperar a ver qué es lo que pasa en tribunales para ver cómo se va a abordar este tema. Pero es importante que empecemos a hablar de esto porque al final del día es el paso siguiente que viene. Ya a 3 meses de la implementación estamos empezando las judicializaciones y es importante que este debate también se vaya planteando. Así que eso, Sergio, por mi parte. Muchas gracias, María José. Javiera, te pediría si puedes quitar entonces la presentación para que tengamos un pequeño debate. Y bueno, ha llegado una pregunta, pero yo tengo varias preguntas, María José. Por favor, Javiera, si puedes quitar la presentación o Ida, si puedes quitar la presentación, así podemos vernos más entre todos. Mira, María José, bueno, llegó una pregunta eh, sobre la discrecionalidad del empleador, ¿no? Porque dice, si el empleador no investiga, porque la denuncia no solo se hizo ante el empleador, sino ante la dirección del trabajo, ¿incurre o no el empleador con discrecionalidad? O sea, como entiendo la pregunta, es si la persona, la víctima, hace una denuncia doble, tanto al empleador como a la dirección, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? Agradezco la pregunta de nuestra exalumna del magíster, Nicole Carlet. Ya. Bueno, gracias, Nicole, por estar viendo la charla. Bueno, no, en el ejercicio profesional también nos ha pasado esta situación. Son situaciones que no están zanjadas y obviamente que siempre todas las posturas son bien recibidas, pero efectivamente hay veces que la ansiedad de los trabajadores hace que interpongan una denuncia ante su empleador y que este plazo de 30 días se les hace tan largo que como que no ven que se está haciendo quizás nada o no lo suficiente que a ellos les gustaría, van y interponen también reclamo ante la inspección del trabajo y pasa que se empiezan a cruzar medidas de resguardo, se empiezan a cruzar distintas cosas. En principio, uno diría,
tiene que tener la competencia uno de los dos para conocer, porque si no nos vamos a enfrentar posiblemente a decisiones que puedan ser contradictorias. Pero por otro lado, desde un punto de vista conservador, la ley no le entrega al empleador facultades propiamente tal, solo dice usted lo puede derivar. Y una vez que tome conocimiento, la dirección del trabajo quizás yo debería tener que dejar de conocer con el debido consentimiento y conocimiento del trabajador, pero el riesgo siempre va a existir en que el trabajador al final del día también después pueda alegar de que la empresa no cumplió con su deber de investigar conforme a la investigación que se le presentó. Entonces, no es un caso, no tengo, Nicole, no tengo una respuesta así como absoluta, pero creo que en casos de que hay doble competencia es importante evitar las decisiones contradictorias al final del día. Y muchas veces eso puede significar que tengamos que utilizar reglas como, por ejemplo, quien empezó a conocer primero del asunto, porque no habría quizás un criterio como de especialidad, pero quizás de dónde se interpuso primero la denuncia y quizás en ese queda radicado el asunto, pero no está zanjado propiamente tal. Gracias, María José. Oye, otra pregunta que llegó mientras tú estabas hablando. ¿Qué es lo que ocurre si presentada la denuncia y comienza el empleador la investigación, eh, el eventual o la eventual victimario empieza a presentar licencias médicas incluso por más de 30 días? ¿Cómo hace ahí el empleador? ¿Cómo puede lidiar el empleador con la investigación? Esa sería una pregunta. Ya. Bueno, respecto a ese punto, eh, también la ley tampoco se hace cargo de esa situación, al igual que muchas, pero hay una complejidad en esos casos. Se ha presentado, esto no solo se ha presentado a raíz de la ley Carin, o sea, ya se presentaba con los conocimientos de procedimientos investigativos anteriores, donde, claro, no existía este plazo, salvo en el acoso sexual, tan determinante, pero sí sucede que cuando estamos hablando de procesos en los que hay licencias médicas involucradas, en general lo que se ha visto en la práctica es que uno, a menos que cuente con la, porque muchas veces el que sale con licencia es el denunciado o el denunciante, y en esos casos muchas veces las personas están dispuestas a seguir colaborando dentro de los procesos investigativos, pero tiene que ser con un consentimiento expreso al respecto, porque propiamente tal no sería prestación de servicio, o sea, no estaríamos en un incumplimiento de la normativa, pero sí tampoco existe una obligación del trabajador de participar durante estas licencias. Entonces, la empresa al final del día, el empleador al final del día, tiene que cumplir al final con los plazos y tiene que tratar también de dilucidar dentro de las extensiones que, dentro del plazo que se le da. Y las licencias médicas muchas veces son muy largas. Y al final del día puede llegar a producir el problema de la indefensión, porque si una persona sale con licencia 6 meses, yo tampoco puedo tener un procedimiento investigativo 6 meses suspendido en razón de una licencia médica, porque también hay que dar alguna solución también al conflicto en sí, que ese es uno de los objetivos. Gracias, María José. Oye, otra pregunta en cuanto al deber de información. ¿Es necesario hacer firmar anexos al trabajador, cosa de poder acreditar que tú le informaste de tal o cual procedimiento, las vías de denuncia, etcétera? Mira, ¿sabes qué? Se han compartido por los grupos de WhatsApp y todo esto, las fiscalizaciones que realiza la Inspección del Trabajo cuando chequea si se han cumplido al final los protocolos. Y efectivamente va señalando cumple o no cumple con una serie de cosas, y entre esos señala si efectivamente al trabajador se le informaron dos cosas. Uno, los canales de denuncia con los que cuenta la empresa, y además se señala ahí como un punto distinto si se le informó al trabajador cuando inició la denuncia que él tenía la posibilidad de ir a la inspección del trabajo. Entonces, no sé si lo que corresponde es un anexo propiamente tal, pero sí sería recomendable que los empleadores comiencen a tener entonces en sus cartas quizás de inicio de investigación una incorporación de o una mención de información
como no sé, como en la carta de aviso de término dice que uno puede hacer reserva de acción y derecho, también incluir quizás una referencia a que siempre existe la posibilidad entonces de derivar esto a la inspección del trabajo dentro de los plazos legales. Gracias, María José. Otra pregunta, ¿los plazos en esta ley, los 30 días para investigar, son de días hábiles o corridos? Ya. Lo que dice el reglamento propiamente tal es que dice que los plazos de ese reglamento van a ser de días hábiles y contando como días inhábiles los sábados, los domingos y los festivos. Si uno y se ha zanjado más o menos en general que la ley entonces cuando habla de los procesos investigativos estaría hablando de 30 días, pero en estricto rigor legal, el procedimiento investigativo está tratado en la ley y el reglamento lo que hace es desglosar un poco los requisitos de este proceso investigativo. Por lo tanto, si bien se podría pensar que la investigación es de 30 días hábiles y no he escuchado a nadie así tirarse a la piscina de lleno, en muchos empleadores lo que están haciendo es, de todas maneras, considerar un plazo de días corridos para efectos de resguardarse en caso de que después exista un pronunciamiento que diga, mira, ¿sabes qué? El reglamento efectivamente no contempla el plazo propiamente de la investigación, porque ese plazo está establecido en la ley y no en el reglamento propiamente tal. Pero es una discusión que en general las empresas lo están haciendo con 30 días hábiles y la Dirección del Trabajo no hace mayor reparos en eso, pero de todas maneras la recomendación siempre, mientras estamos todavía con pequeños pasos de aplicación de esta ley, es quizás contarlos de forma corrida para no arriesgarse. Bueno, a eso, si me permite, yo agregaría que concuerdo contigo, sobre todo que da la impresión que los días hábiles son más bien tienen que estar expresamente decretados, ¿no? Incluso la negociación colectiva son de días corridos los plazos, salvo excepciones. Así que, digamos, más allá de las interpretaciones que se hagan, ¿no? Y además por la celeridad del procedimiento, Uh-huh. 30 días y no 40, que sería si fueran, habría que sacar la cuenta cuántos son 38, 40, etcétera. Ahí hay otro argumento para eso. Mira, hay una pregunta, ¿qué pasa si el denunciado, o sea, el eventual victimario es una persona menor de edad? Eh, Imagino que la pregunta está pensando personas autorizadas a trabajar entre 16 y 18, por ejemplo. Eh, o da un ejemplo de un escolar, pero en ese caso quizá el escolar habría que entenderlo como un tercero si acosó a un Como una, profesor. como, claro. Sería para efectos laborales, porque hay una ley de acoso escolar, que es otra cosa, y de convivencia además en los colegios. Pero en el Uh-huh. fondo, en términos generales, ¿qué pasa si el denunciado es menor de edad? ¿Se tiene o no que hacer la investigación? Esa es la pregunta. La verdad es que yo no veo por qué no se tendría que hacer. Recordemos que esta ley de forma expresa señala que el empleador tiene facultades investigativas respecto del procedimiento y que, no sé, si se viera que hay algún delito o cualquier otra cosa, existe un procedimiento paralelo que va a tener que activar el empleador, ya sea a través de la sede penal que corresponda, pero nosotros el empleador como empleador tiene propiamente tal su deber y ese deber no señala la ley ninguna distinción en cuanto a la edad de la persona. Gracias, María José. Te voy a hacer yo ahora algunas preguntitas, porque todas estas eran de los asistentes. Mira, estuvimos juntos en Puerto Montt, en el seminario, y el profesor Arredondo, que también a todos estos profesor de nuestro, de nuestro magíster, el profesor Arredondo hizo presente que en su opinión personal, si había una denuncia penal, el empleador no podía investigar. Quiero saber si tú estás de acuerdo con eso o no. Ya. Bueno, en mi opinión personal, son canales distintos y separados. Los que corresponden a las obligaciones laborales propiamente tal y que corresponden a la investigación que tiene que hacer. Y si, de hecho, la ley misma señala que si con motivo de la investigación se constatan la comisión de delitos al final del día, el empleador tiene que, ya sea él mismo, requerir a la autoridad o señalarle al trabajador que tiene entonces la posibilidad de ejercer
la acción correspondiente en su sede, pero en mi opinión son competencias distintas y una no inhabilitaría a la otra. Como un poco Y lo que ahí, pasa cuando uno, perdón, un poco lo que pasa con las causales de despido cuando son por causal grave y tenemos que muchas veces que se dice, no, es que hay que esperar el fallo penal, son cuerdas separadas, en mi sí. opinión. O sea, Sí, yo concuerdo contigo, eso voy a agregar, por ejemplo, la causal de injuria en el 160 número uno va por carril separado de la eventual denuncia penal. Hay jurisprudencia de la Corte, así que hay precedente, digamos, en ese sentido, ¿no? Yo tampoco veo por qué el empleador no debiera abstenerse, sí, porque además la responsabilidad laboral es distinta de la penal. Una es la responsabilidad penal y otra es la responsabilidad laboral, ¿ya? Oye, otra pregunta también sobre la posibilidad de recalificar. A ver, hasta donde yo entiendo, entonces, eh, entre comillas, ¿no? Si el empleador no pudiera recalificar, pongámonos en ese escenario, le llega una denuncia de acoso sexual, pero en realidad acoso laboral. Entonces, tiene que seguir la investigación por acoso sexual, aunque sabe que no es acoso sexual. Y en el fondo, el empleador puede investigar, puede sancionar. O sea, lo que quiero decir, prima facie, ¿no? Es absolutamente irracional que no pueda recalificar. Y que al final de la investigación le diga al trabajador, oye, ahora hazte una nueva denuncia porque en realidad era acoso sexual o era mobbing y no era acoso sexual. Eso, ¿qué pasa ahí con la celeridad y también con la economía procesal? Ya que le estamos pidiendo al empleador debido proceso, bilateralidad de la audiencia y una serie de cosas, uno diría que, aunque no se menciona la economía procesal en la ley, es bastante poco económico pensar que no puede recalificar. ¿Qué piensas tú de eso, María José? bueno, procedimentalmente hablando, acoso sexual y acoso laboral ahora van por el mismo carril, por lo tanto, lo que entiendo del dictamen que les comentaba es que la ley dice, usted haga la investigación, y cuando termine la investigación, si determina, en este caso, el caso que pone la Dirección del Trabajo es un acoso sexual, que luego determinan que en verdad no es acoso sexual, que es un acoso sexista o que es un acoso laboral, y dice, en ese caso, usted sancione conforme a la conducta que usted logró determinar que existió, a pesar de que pueda no condecirse con la conducta denunciada. El conflicto más grande que se ve en los términos prácticos es que muchas veces hay trabajadores que dicen conductas poco éticas y cuando uno lee la denuncia, uno logra determinar que efectivamente se está hablando de un acoso laboral o un acoso sexual y ahí es un tema, ¿qué procedimiento sigo? ¿Sigo el procedimiento de investigación general que tiene establecido la empresa, por ejemplo? ¿O activo ley Karim, a pesar de que la persona lo haya establecido que era una conducta poco ética, quizás y no una conducta de las calificadas por la ley Karim? Entonces ahí todavía hay grises que no han sido dilucidados. Bueno, por el deber de información del empleador, a lo menos debiera llamar a la o el denunciante y decirle, mira, esto es otra conducta y deberá hacer esta otra, porque él tiene un deber de información. Entonces, si a la conducta, si le llega una denuncia de conducta poco ética o impropia, etcétera, que no cae en principio en la ley Karin, el empleador, yo creo yo, ¿no? Que tiene esta responsabilidad de estar informando, no semestralmente, pero es evidente que tiene que ser una obligación continua deberá decirle, ¿no es cierto?, al denunciante, bueno, usted tiene que hacer este otro procedimiento, vea si va a la dirección o si lo hace conmigo. Bueno, Claro, la pienso, complejidad es pienso, cuando te das cuenta de eso en la mitad del procedimiento al final del día. No in limine, claro, sino no cuando te llega. claro. ¿Qué pasa? Pero eso deberá al inicio, según la descripción fáctica de la denuncia, deberá quedar Podría. relativamente claro, ¿no? Oye, tengo otra pregunta, porque este tema de la inversión o no de la carga de la prueba, yo quizás tengo una opinión un poquitito distinta a la tuya, Ujú, pero puede que esté errada. Entonces, mira, ¿cuál va a ser la carga de la prueba? Más allá de la norma del 211, que efectivamente dice lo que dice, ¿no? En su inciso cuarto. Yo creo que hay que distinguir si la persona, el victimario que demanda, lo hace por tutela o por despido injustificado. Si lo hace por de todas despido maneras. injustificado,
me puede parecer que tenemos problemas con la carga probatoria, pero si lo hace por tutela, tiene que probar indicios nomás. Y ahí uno podría decir que esa prueba, esa norma se refiere a la prueba de indicios, pues. No dice prueba total, no dice que hay inversión de la carga de la prueba. Dice, el trabajador va a tener que probar, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener que probar? Bueno, la lógica de la tutela es indicio de que está mal hecha. Y ahí el empleador va a tener que presentar su investigación y decir, no, yo la hice bien, ¿no? Y va a tener que justificar el empleador. Y creo que la mayoría de esos casos va a ir, pero por lejos por tutela, por la temática, Por ¿no? tutela. O Sí. sea, cualquier litigante deberá hacer tutela ya y en subsidios de despido injustificado, pero va a ser la Ujú. regla de tutela la que va a mandar, así que al final no hubo tal inversión probatoria. No sé qué piensas un poquito de eso. No, sí, coincido contigo. Por eso la referencia, y de hecho, si uno lee el artículo 211, dice que el trabajador despedido podrá impugnar dicha decisión, que es al final la decisión del despido. No al final del día si ese despido del despido, y entendemos que quizás se está refiriendo entonces a este despido injustificado, indebido, improcedente, más que a si existe una vulneración de derechos con ocasión de ese despido, por ejemplo, que en ese caso yo creo que efectivamente concuerdo contigo que la prueba indiciaria ahí también O sea, va a o tener sea, su impacto normal. y dice las pruebas necesarias para efectuar los hechos antecedentes. Bueno, en tutela las pruebas necesarias e indicios. Entonces, y la verdad es que si van por 168 nomás, o sea, yo a los colegas, bueno, yo soy un teórico, pero no puedes demandar por 168 este tipo de casos, ¿no? Tienes que hacerlo por tutela si no, estás perdido en la galaxia, digamos, si la demandaste solo por 168. Así que al final pareciera que no es tan problemática la regla probatoria, pero claro, hay que entrar a picar en la interpretación que se haga. Han preguntado por el chat si esto va a quedar grabado. Efectivamente va a quedar grabado y compartió Javier ahí el link al que pueden acceder, ¿no? Tú me corriges, Javiera, si estoy bien o mal con eso. Bueno, tengo una Muy última bien. pregunta. La verdad es que pregunto opinión. Dime tú, María José, ¿qué te parece? Yo encuentro que el argumento de la comisión interna es francamente un mal argumento, ¿no? Aunque a mí no me gusta que la investigación sea externa, el argumento de la Comisión Especial del 19 número 3 es un argumento injustificado para impugnar eso, ¿no? Yo pienso que puede haber ayuda externa en el investigador, pero a mí me complican un tema más pedestre y uno más de fondo. El más pedestre es el tenor literal. La ley dice investigación interna. No veo cómo, aplicando así código civil, vamos a interpretar que la investigación interna en realidad es externa. O sea, mucho más simple que llegar a un tema constitucional de que la comisión, de que el 19 número 3, aparte de que dice que tiene que designar de preferencia a un trabajador, así que uno podría decir de preferencia, bueno, quizás puede designar a otra persona, pero es que es una investigación interna que tiene que hacer la empresa. Eso es lo que dice la ley. Y esa textualidad me parece que habla por sí sola, sin perjuicio de que la persona que haga la investigación podrá tener alguna asesoría externa del asesor legal de la empresa. Eso me parece sensato y, y razonable. Y un tema, ese es el tema pedestre, digamos, de letras de la ley, que me parece mejor argumento que el de la comisión interna en realidad, ¿no? O con la comisión especial. Pero un segundo argumento que me parece interesante es el 154 ter, que es actualmente bis, ¿no? Que a una persona la acusen de acosador sexual es un dato sensible o no, ¿no? Porque el empleador tiene un deber de privacidad, reserva. Si yo fuera litigante, atacaría por ahí, atacaría por la letra, no, por la comisión especial va a perder, pero atacaría por el tenor textual de la norma más el 154 ter. ¿Cómo ves tú esta línea de argumentación? Mira, la verdad es que creo que el empleador fue otorgado con un poder al final con ciertas facultades, y dentro de esas facultades tiene la posibilidad de administrar también. Y dentro de esa administración yo puedo entender que quizás no tengo el personal calificado, o que las personas que tengo pueden estar calificadas, pero la realidad es que en muchas empresas recursos humanos le pasa la pelota a prevención de riesgo, y prevención de riesgo se la pasa a compliance, y compliance se la pasa de vuelta a recursos humanos, y nadie se quiere hacer cargo
al final del día de la ley Karim. Entonces, es una normativa que exige, y acá quizás no tanto desde el punto de vista dogmático, pero exige mucho esfuerzo por parte del empleador. Veíamos en las jornadas que las grandes empresas en general, la mediana y grande empresa, está derivando casi toda la inspección del trabajo, o sea, ni siquiera se está tomando el tiempo de hacer un proceso investigativo interno, sino que realiza inmediatamente la derivación. Considerando eso, en mi opinión, dentro de las facultades que tiene el empleador de organizarse internamente, tal como yo puedo, no sé, ingresar como una subcontratación de un casino o la externalización de un servicio, creo que se podría externalizar esto. Y que dentro de que diga una investigación interna, entendiendo que no es una investigación que va a salir al final del día de la esfera del empleador, porque el empleador, que eso es otra discusión, qué tanta imparcialidad va a tener este investigador, si es contratado al final por el empleador, etcétera, que da motivo para otro debate. Pero respecto de los datos sensibles, sí concuerdo contigo que hay que tener especial como cuidado. Las figuras de los NDA y todas esas figuras pueden quizás ser suficiente protección de esa información. Supuestamente estos terceros externos también tienen adoptadas medidas justamente para fines de proteger la confidencialidad, etc. Creo que no hay otro mecanismo actualmente que permita que el sistema no colapse al final también un poco. O sea, como viendo la realidad de las empresas, no dan abasto con la cantidad de denuncias, la inspección tampoco, entonces no podemos dejar tampoco que esto se transforme en letra muerta. Y esto pareciera, desde mi opinión, que es una buena alternativa para la resolución de esos conflictos. Sí, bueno, me parece un buen argumento práctico, ¿no? Pero es Uh -huh. problemático cuando lidias con datos sensibles, privacidad, derechos fundamentales, porque Uh -huh. la verdad es que el argumento práctico quizás podría ir hacia el tenor literal para darle una cierta razonabilidad a la ley, pero, pero seguramente esto se va a impugnar, bueno, no sé, va a ser una fuente de conflicto y obviamente un gran problema que la ley por cantidad de denuncias que es sin aplicación, pero es un problema, bueno, un problema distinto y que uno podría prever antes, o sea, ¿cuántos recursos económicos tiene aparejado esta ley? Aparentemente, en principio, ninguno, o muy menores en la ley de presupuesto para el otro año, o aumentar algún número de fiscalizadores, ¿no? Porque si el empleador no tiene personal inspector, claro, en la lógica, por lo menos teórica de la ley, tiene que enviarlo a la Dirección del Trabajo, para eso está la Dirección del Trabajo. Para eso se le permite al empleador enviarlo a la Dirección del Trabajo, para que no tenga que contratar un externo que haga la investigación. Oye, y lo último, en todo caso, una muy buena discusión, ¿no? Este tema, Sí. sobre el tema de la admisibilidad, porque aunque no lo tratan expresamente la ley, la Inspección del Trabajo ha dicho que sí puede ver la admisibilidad y de hecho tiene varios casos ya de inadmisibilidad, pero el empleador no. Entonces, oriéntame tú, como yo lo veo, esto lo que va a generar que si tú eres empleador y te llega una denuncia y claramente inadmisible, lo que tienes que hacer sí o sí enviar a la inspección del trabajo. Y eso sí que recarga a la inspección del trabajo. O sea, en el fondo, si la admisibilidad la vamos a concentrar en la inspección del trabajo y se la vamos a quitar al empleador. Repito, en una ley que el empleador es casi un juez, aunque en realidad no es juez, ¿no? Bilateralidad de la audiencia, debido proceso, es bien paranoico, ¿no? En eso, todo este tema de la investigación por un particular que ni siquiera es abogado. La ley ha puesto las fichas en eso, bien, bien o mal, pero ha puesto las fichas en una situación sumamente irregular, digamos, en términos de que un particular te puede investigar, aunque no es autoridad pública, no es juez, no ha pasado por la Academia Judicial, se le pide en principio bilateralidad de la audiencia, etcétera, pero no puede juzgar la admisibilidad. Entonces, al final, ¿qué genera? Que los empleadores le envían, en un caso que claramente tiene admisible, le envían a la inspección se recarga. ¿Tú lo ves así? ¿Está ocurriendo eso o no? Sí, veo que está ocurriendo eso. Sí, no, concuerdo contigo. Porque al final del día,
De hecho, bueno, tú también participaste de la jornada, se debatió sobre la procedencia al final de esas precalificaciones, porque al final es una calificación ilímine, o sea, sin conocer nada, yo digo, mira, sabes que esto me parece que es una conducta incívica, así que te lo mando de vuelta para que tú lo veas. Pareciera que lo más prudente entonces, en caso de duda, es derivar y que se haga cargo la inspección del trabajo al final del día y que ellos tomen la decisión. Ujú. Eh, Hay tres preguntas finales que voy a tratar. A ver, una la voy a tratar de responder yo mismo, pero tú me corriges y dos te las hago para que vayamos cerrando, porque hay muchas inquietudes, etcétera. Hay una pregunta en el fondo, justamente, ¿qué pasa si se encuentra con una conducta incívica el empleador? Bueno, como yo lo entiendo, la misma ley establece muchos grados, piensa, o sea, podría caer dentro del acoso laboral eventualmente una conducta incívica grave, obviamente, una leve no. Así que, no, mejor te planteo a ti la pregunta. ¿Qué hace el empleador si está todo el proceso por una conducta incívica que es una tontera? Y otra pregunta dice, ¿qué grado de proactividad tiene que tener el empleador? ¿Qué pasa si hace las cosas como en el mínimo, así como en el límite de la indiferencia? ¿Va a tener responsabilidad o no? Y entonces también te planteo esa, esa segunda pregunta cerrando. Y había una tercera que me la voy a recordar mientras tú respondes estas dos. ¿Qué ya. hacer con una conducta leve? ¿Puede caer dentro de las figuras de la ley o no? ¿Y qué grado de proactividad tiene que tener el empleador? Y la tercera, ¿qué rol tienen las mutualidades? Bueno, ayudar en todo protocolo, ¿no? Digamos, en la implementación, esa tercera la contestamos al tiro. Ayudar en toda la implementación del protocolo siguiendo las instrucciones de los sucesos. Te dejo la palabra, María José, para ir cerrando. Bueno, no, bueno, como decías tú, para ir cerrando, los procedimientos investigativos al final del día que realizan las empresas, nosotros ya tenemos más o menos claro que no podemos referirnos a la admisibilidad al final o no. Y pareciera que tenemos que agarrar las denuncias y hacer los procedimientos investigativos. Como se ha conversado, tanto el acoso laboral admite, por ejemplo, grados. No necesariamente todo acoso laboral va a terminar necesariamente en un despido. Y por eso mismo también la misma suceso reconoce esta situación y dice, mira, ¿sabes qué? Hay situaciones que están muy cercanas a el acoso laboral y el acoso sexual, pero no alcanzan a ser constitutivas o a tener todos los requerimientos legales y los establecen en un grado un poco más bajo, que serían estas conductas incívicas al final del día, que es al final del día comportarse de forma inadecuada, pero sin tener tanto esta intención de daño quizás al otro, o sea, una desubicada al final del día quizás. Y por otro lado, estas también conductas sexistas que tampoco se enmarcan propiamente tal dentro del acoso sexual, pero que también están como graduadas de cierto modo. Yo no puedo como empleador, la ley no me permite como empleador en un proceso decir, mira, ¿sabes qué? Yo aquí veo que tú calificaste, y volvemos un poco al tema de la recalificación, tú calificaste esto de acoso laboral y la verdad es que, chuta, perdón, es un acoso sexista, pero sí creo que es fundamental que la empresa siempre realice los procedimientos investigativos, porque al final del día eso es lo único que va a permitir que la empresa se pueda cubrir debidamente este deber de protección y el deber legal de la ley Karim, propiamente tal. Ujú. No sé, no sé Bien. si... Sí, no, bien. Hacían una pregunta de si el abogado que permanentemente asesora a la empresa, ¿no? Pero no es trabajador de la empresa, no es fiscal, no es in-house, sino Uh -huh. que el abogado que constantemente asesor. La pregunta me la hacen a mí, pero yo contesto, y tú también, María José, Bueno, si puede ser considerado investigación interna. Bueno, en mi opinión, no. ¿Puede asesorar el abogado siempre? Sí, pero si no es trabajador de la empresa, no forma parte como para hacer la investigación interna. Muchas veces los trabajadores no tienen contacto con ese abogado, aunque sea el abogado permanente
que ve las causas, solo el departamento de personas tiene contacto, no es alguien que esté dentro de la empresa, ¿no? Así que un abogado in-house sí, forma parte de la investigación interna, pero que es asesor externo, aunque permanentemente asesore todos los meses, etcétera, lleva algún tipo de asesoría, en mi opinión, está en el límite y sería externo. ¿Tú, María José, No, y opinas? no agregar, ya hemos planteado un poco las opiniones en ese punto, solo agregar eh, la situación respecto de este asesor externo que va a realizar la investigación, si esto se judicializa, ¿quién va a poder entonces realizar esa defensa al final del día? Si va a poder ser ese mismo abogado que va a ser al final parte, juez y parte, o vamos a tener que contar al final con dos equipos de asesores externos al final del día, uno para que vea la judicialización y otro para que haga las investigaciones internas. Es un debate que ahí también se va a tener que ponderar en su minuto. Bueno, María José, quiero agradecerte la excelente charla. Creo que quedamos con muchas dudas, pero forma parte de la actividad universitaria, ¿no es cierto? Ir generando dudas, más, a veces más dudas que certeza. Todavía la ley le falta aplicación. Eh, Era evidente ya cuando se dictó en todo caso que para que funcionara bien requeriría muchos más recursos, más jueces, más capacidad de la dirección del trabajo. Y eso, bueno, no está en principio tan contemplado, pero puede mejorarse a futuro, ¿no? Nada impide que se establezcan más jueces en todo el país laborales y que haya más fiscalizadores, cosa que no tenga una carga tan grande al empleador. Obviamente una decisión de política del derecho a futuro, ¿no? Pero que podría mejorar mucho la implementación de la ley en ese punto. Te agradezco nuevamente, María José. Quiero además aprovechar de anunciar que en la próxima versión del Magíster vamos a incluir un módulo de compliance que justamente la profesora va a ser María José Guzmán. Así que si quiere, digamos, más respuestas, bueno, las puede también tener en nuestro programa. Muchísimas gracias, Javiera e Ida, por toda la asistencia y muchísimas gracias a todas y todos los asistentes. Ahí reconocido a varios exalumnas y exalumnos de pregrado y también del magíster. Siempre es muy grato volver a verlas, volver a verlos. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Chao, chao.